Bueno, buenas tardes. Eh, Buenas tardes. bueno, bienvenidos. Muchas gracias por disponer de este tiempo, por disponerse a este espacio. Muchas gracias por recibirnos. Nos sentimos en casa. Venimos de Manizales, pero la verdad nos sentimos aquí como si estuviéramos en nuestra propia casa. Quizás no tengamos muy el acento muy paisa, venimos más allá todavía de Manizales, del Tolima, pero ya llevamos ¿cuántos Manizales? 35 Como años. 35 años más o menos. Entonces, hemos perdido un poquito el acento, pero bueno, ahí nos somos igual de la familia. Bueno, de nuevo, muchas gracias. Mi esposa, Luz Karime, ya nos va a ayudar con la introducción. Bueno, muy buenas tardes. Primero, mil gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros es un regalo. Cuando nos hablaron de una charla para parejas, decía Romy presentándonos apasionados por estos temas. Y realmente desde hace muchos años, 31 años, que conocemos del Señor, no, hace 19 años que conocemos del Señor, 31 años de la mano, con muchos altibajos y seguramente hoy que contemos la historia se van a identificar en muchas situaciones con nosotros, esperamos que más con las buenas que con las malas. Pero esta ha sido la oportunidad que el Señor nos ha dado para venir y compartir y animar a todas aquellas parejas o aquellas personas que están buscando, que han decidido levantar la mano y decir, Señor, yo quiero vivir diferente, yo necesito un hogar diferente, una relación diferente, este es el espacio. Así como ustedes hoy, nosotros un día, en medio de un fracaso matrimonial impresionante, el Señor nos rescató. Y hoy que contamos la historia, que van a conocernos un poco más, no solamente la parte agradable, sino la parte difícil, les vamos a contar muchos detalles y esperamos que si hoy vienen con preguntas, el Señor responda todas las preguntas que están en su corazón. Mi esposo, Héctor Darío García, docente Sí. universitario, padres de Brian y de Daniel. Brian 30 años, llevamos 31 de casados, un hijo de 30 años y uno de 15 por ahí está corriendo. Todavía andamos con nuestro bebé. Un hijo, el primero en una relación tortuosa, pero hoy vemos un regalo del Señor, como Él, pese a todas las dificultades, el Señor empezó a hacer una vida diferente en su vida, un proceso diferente en su vida, y hoy totalmente agradecidos por ello. Y un nuevo hijo con un propósito como respuesta de una restauración matrimonial. Entonces, bueno, hoy queremos compartirles todos esos detalles. Y para eso queremos iniciar con oración. Para nosotros es muy importante. Todo lo que hacemos hoy lo ponemos delante del Señor y este es nuestro propósito, invitarles a que podamos hacer lo mismo. Así que les invitamos a que cerremos los ojos un segundito para que podamos orar, esposo. Bueno, Padre amado, queremos agradecerte en esta tarde por la oportunidad que nos da, Señor, de estar en este sitio. Es un regalo, Señor, es un regalo que tú nos has dado, es un regalo que tú quieres que se comparta donde quiera que vayamos. Y es que, Señor, tu presencia para nosotros es lo que le da sentido a una vida. Y es tu presencia y es tu buena voluntad la que nos tiene aquí esta tarde. Yo te doy gracias por hablar a cada una de las personas, de nuestros amigos, ahora, Señor, que están en este sitio, Señor, con un propósito, porque tú los trajiste, tú todo lo que haces tiene sentido, tiene un propósito. Yo creo que cada uno de ellos y cada uno de nosotros, Señor, nos vayamos entendiendo cuál es ese propósito. Te doy gracias, Señor, toma el control de la atmósfera de este lugar, sea tu presencia en este sitio y que sea tu Espíritu Santo haciendo su obra en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. 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 Este es tuyo. Sí. Perfecto.
Si tú eres católico, sigue siendo católico. Si tú eres cristiano, sigue siendo cristiano. Si no crees, si no crees Dios, también. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que la religión no es la que va a ayudar. Pero realmente la relación con Dios es particular, cualquier relación con tu esposo, con tus hijos, con tu familia, y en todo. Entonces, para que se sientan cómodos, para que todo está bien, porque no vamos a perder nada, porque realmente nos hemos dado de la política a un poco. Entonces, regalos en esta tarde, interesante aprovecha esta pareja que es hermosa. Yo acabo de compartir con ustedes de manera y realmente tienen una vida muy hermosa de la cual hablan y de lo que viven, ¿cierto? Entonces, si tienen dudas, si tienen preguntas, yo no sé qué hacer, creo que ellos tienen la respuesta. No, Dios tiene la respuesta. Entonces, yo digo que también, si tienen algún momento, si necesitan algún tema de ayuda, nosotros también lo podemos hacer aquí. Si tienen un enfermo en casa, también pueden levantar. Si tienen una dificultad, aprendiendo contigo también. No crean que es una pareja, esa es la excusa. Pero Dios conoce la libertad de cada uno. ¿Listo? Gracias. Gracias, Claudita. Bueno, yo tengo un amigo que es alemán, estudia español en la Universidad de Caldas, y en estos días hablaba con él y me contaba que había hecho un viaje alrededor del mundo. Lo hizo en un velero, solo. ¿A quién se le ocurriría darle la vuelta al mundo en un velero solo, solitario? Y si ustedes piensan en que ustedes fueran los que fueran a hacer ese viaje, ¿en qué pensarían? ¿Qué se les ocurriría? ¿Cuáles serían sus temores? ¿Cuáles serían sus preparativos? Ayúdenme ahí un poquito. ¿En qué pensarían? ¿Con quién voy? ¿Cierto? Yo no emprendería solo ese viaje, definitivamente. ¿Qué llevar? ¿Con quién voy? Es tal vez lo más importante. ¿Qué más? Una emergencia o algo. Tengo que tener una comunicación con un lugar en tierra, ¿cierto? Alguien que me pueda prestar esa ayuda. ¿Qué más pensarían ustedes? Provisiones, la comida. Aprender a Tengo que saber cómo se maneja un yate o un velero. En este caso era un velero. Veleros no tienen motores, ¿cierto? Son solo el viento. Tengo que saber de qué me voy a encontrar en el camino, qué me puedo encontrar. Porque yo voy a encontrar tormentas, voy a encontrar aguas tranquilas. ¿Qué más vamos a encontrar? El velero, el viento y se queda la película Exacto. bonita, casi un mes. Y creo que fue una historia real. Una chica que le dio la vuelta, una chica de 16 años, le dio la vuelta al mundo. Y como 7 veces se le volcó la nave. O sea, ella tenía que saber qué hacer, ¿cierto? ¿Qué más pensarían ustedes? ¿Perdón? Sí, hay todo tipo de animales marinos allí que son bastante peligrosos. Esto más o menos define lo que es una pareja que decide emprender ese viaje del matrimonio. Pero ustedes pensaron, al igual que este amigo mío, con quién iba a estar el resto del viaje. Va a ser un viaje alrededor del mundo y es un viaje que va a ser hasta que la muerte los separe. No es un viaje que usted diga en la mitad del mar. No, sabe que la convivencia aquí está muy mal. Uno de los dos va a tener que saltar del barco. Sí, ¿ha pensado? A veces Claro, sucede, ¿cierto? sí, lo pensamos muchas veces, pero que salte el Cierto. otro. Siempre Te va pensamos a que el tocar otro es el que tiene saltar. que saltar. No, yo me quedo. Tú te vas, ahí pagas tu maleta. Sí, la convivencia aquí está muy horrible. Más o menos así es. Ahora, piensen en esto. Ustedes calcularon bien con quién iban a viajar. ¿Era la persona idónea? Que hasta en eso uno debe pensar. Muestre a ver qué habilidades debe tener esa persona que yo no tenga y que nos complementemos. ¿Para qué? Pues para que podamos lograr la meta. ¿Qué tanta provisión llevamos?
¿Qué tal está esa comunicación Mm, con alguien que esté en una posición mejor que yo, que pueda ver el panorama? sea el faro. ¿Qué tanto aguante? ¿Cuánto? ¿Qué tanto aguante? ¿Qué tanto aguante? ¿Qué vamos a hacer cuando venga la tormenta? Cuando vengan las grandes olas. Y si esto se voltea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo volvemos a colocar en el sentido correcto? Todo eso tiene que calcularse. Obviamente, cuando uno se va a casar, también lo hace o no. ¿Quién lo hizo? Diga yo, tranquilo, sin pena. ¿Quién calculó que algún día las cosas no podrían funcionar? ¿Cierto que no? Muy pocos. Nosotros no lo hicimos y entre más jóvenes, menos posibilidad de hacerlo. Nosotros arrancamos muy jóvenes. Nosotros nos casamos cuando mi esposa tenía 18 años y yo tenía 23. Ahí nos casamos. Bueno, Me robaron de la cuna. yo le digo a ella que me sacara de la cuna al altar. Y antes eso no era extraño, hoy en día eso sería impensable, ¿cierto? Una chica de 18 años con un chico jovencito de 23 años. Muy difícil, ¿cierto? De concebir. Pues nosotros arrancamos con muy buenas intenciones y dijimos, vamos a darle la vuelta al mundo. No conocíamos el mundo, no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar y no habíamos recorrido mucho cuando ya empezaron a verse las olas. A los 2 años vino una tormenta y nos dio la vuelta al barco. Y así fue que el barco se volcó y lo dejamos ahí tirado y cada uno cogió por su lado. Bueno, y en esta parte de la historia ahí son demasiados detalles porque simplemente pasamos por los primeros años, años bien tortuosos. Imagínense, mi esposo viene de una cultura muy distinta y entonces 6 hermanos, 5 hermanos tiene, o sea, son 6 hijos, en una finca y pueden hacer lo que quieran. Ya no hay que tienda la cama, que barre, que bañese, no es más, si no se quieren bañar, no se bañan. Si no quieren, pues, como quiera cada uno, porque es un tema de supervivencia. Y se junta con una hija única, mamá estricta, totalmente obsesiva compulsiva. Yo les digo que en mi familia tenemos un pequeño TOC, un trastorno obsesivo compulsivo con el aseo, que me costó la primera parte del matrimonio prácticamente. Ustedes se imaginan, no toque, no barra, no mire, me ensució, me descendió. Espero que ninguna se identifique conmigo, pero realmente el trastorno venía desde los pañales. Entonces, se junta una persona obsesiva con una persona que no le afecta, que no le preocupa, ¿cierto? Que la silla del comedor fácilmente se hace una mecedora. Y para mí eso era inconcebible. Que las cosas duraban casi toda la vida y que realmente dentro de su esquema mental, ¿cierto? Como trastorno, yo soy psicóloga de profesión de base, les había contado, y realmente está diseñado y está planteado como un trastorno, ¿cierto? Aquello que se vuelve una obsesión en tu vida y que todo el tiempo se vuelve un pensamiento recurrente. Esa era yo. Entonces todo el día estoy en la casa, estudiaba aún, y entonces llega mi esposo del trabajo y yo llego detrás de él con la escoba. O le dejo las chanclas en la entrada diciéndole apenas llegues te quitas los zapatos y te pones las chanclas, pero él llega con ganas de ni de llegar a la casa y de llegar simplemente a recostarse o a descansar y la esposa casi que quiero que coman la olla para que no me ensucie la loza. Pues y le quiero agregar algo, ¿cierto? Que es más una justificación. En una época, y gracias, mi hermosa, en una época donde adicional no existía en nuestra casa el lavaplatos ni la lavadora, hasta eran 2 chicos iniciando, además porque hay una realidad que si hablando, estamos hablando entre personas adultas y es claro para nosotros, nos casamos pensando más en nuestro deseo y anhelo físico, ¿cierto? En un tema de hormonas, en un momento donde pensábamos que nos casábamos y que íbamos a vivir todo el día en la cama. Nunca pensábamos que existía algo más. Cuando dice mi esposo, planificamos un viaje por el mundo. Nosotros pensábamos que viajar por el mundo era vivir en ese velero en una cama. Y que no iba a haber más, ¿cierto? Y que, es más, que no existía la ropa. Y nos imaginamos que así iba a ser toda la vida, pero nunca pensamos que el hombre podría vivir así, pero que la mujer no. Que podría pensar en que un día o dos, pero el tercer día dice, no, venga, ya no más. Yo me quiero vestir, quiero salir, quiero ir de compras, quiero ir a mirar, hay algo que no he visto, son tantas cosas, ¿cierto? Y pensamos de manera diferente, y entonces imagínense, hay tantas diferencias entre el uno y el otro, pero normalmente cuando iniciamos este recorrido y no hemos tenido en cuenta primero al Señor,
La primera dificultad que tenemos es que yo me caso esperando que él supla mi necesidad, mi deseo. Es que yo me voy a casar porque encontré el hombre que me va a hacer feliz, me va a hacer feliz, pero yo sé que el pensamiento de mi esposo era, ella me va a hacer feliz, ¿cierto? Él se casó con tenía una novia, tuvimos un noviazgo de 5 años, yo empecé con él desde los 14, entonces, claro, una novia totalmente complaciente, ¿cierto? Porque estábamos en la etapa de noviazgo y casi que todo el noviazgo fue a distancia. Yo estudiaba en Manizales, él vivía en Bogotá y cuando nos logramos juntar, pues imagínense, era una cosa totalmente diferente, pero moríamos por casarnos. Yo recuerdo, esto lo contamos siempre como chiste, en ese momento no fue tan chistoso, pero cuando mi esposo va y habla con mi mamá y le dice, es que nos queremos casar, no, mi mamá obviamente en medio de su angustia, tiene apenas 18 años, no había cumplido los 18 años cuando empezamos con el tema. Que a pesar de mi yerno apenas tiene 23, no. Y él le decía, pero entienda, ella no cocina, no barra, no plancha, es una niña mimada, toda la vida tuvo empleada. Y él le decía, no importa, no importa, no. Piénselo muy bien. Si no se ha casado, si aquí hay novio, antes de decir no importa, por favor. Cuando tuvimos nuestra primera separación, y ya les vamos a contar por qué la primera, mi mamá siempre cuando él fue a hablar con ella le decía, se lo advertí, se lo dije. Y en ese momento, pues claro, tú ya sacas, oiga, pero de verdad yo no pensé en eso, pero realmente era nuestra condición, todo lo que vibraban eran las hormonas, ¿cierto? Era lo que estaba a flor de piel, lo demás no importa. Realmente nos casamos con todo el anhelo y el deseo de hacer una vida en pareja, de que eso iba a ser para toda la vida porque nos amábamos, porque en ese momento solamente veíamos que todo se podía resolver ¿cómo? Con amor, ¿cierto? ¿Y cómo es el amor? No lo que tú digas, y él no lo que tú digas, no lo que tú digas, no lo que tú digas, porque hasta ahí iba el buen propósito y el buen deseo, ¿cierto? Es lo que tú dijeras. Pero ¿cómo les parece que, claro, al comienzo es así, pero ¿cuánto tiempo dura? Aquellas situaciones que nosotros no resolvemos de raíz, ¿cierto? Van a terminar pasando una cuenta de cobro. Todo aquello que tú no resuelves tiende a repetirse. Y cuando empezamos a ver que en nuestra vida habían demasiadas cosas sin resolver, entonces hablábamos de que al comienzo teníamos una forma de ser cada uno. Imagínense una persona era bien desorganizadito en ese momento y digo era porque hoy no lo es. El Señor empezó a hacer que todas las cosas llegaran a su fin, ¿cierto? A su propósito. Yo tuve que entender y cuando nos sentábamos a pensar y hablar, ¿por qué nos separamos la primera vez? Imagínense que yo vivía brava y vivía muy enojada porque me ensuciaba el piso. Eso era ofensivo, porque me dejaba pelos en el jabón. Y les digo, hoy nos podemos reír, pero fue una realidad muy cruel en nuestra vida. Teníamos todo el tiempo diferencias y no era realmente la situación, era un cúmulo de situaciones que nunca se resolvían, que todo el tiempo hacía que nos desconectáramos el uno del otro. Yo quiero aquí hablar de un principio que para nosotras es vital y es que nada más en la preparación hablábamos con mi esposo y es, las mujeres somos mucho más emocionales, los hombres mucho más racionales. Entonces, en esa emocionalidad le ponemos todo lo que pensamos, le ponemos, ¿qué? El corazón, ¿cierto? Entonces intentamos que el corazón, buenas tardes, bienvenidas, bien puedas sigan. Entonces, en ese plan, nosotros conectamos la emoción, ¿cierto? El corazón con el pensamiento, con el sentir. Y entonces, normalmente, una de las situaciones que vivimos hoy en día que atendemos parejas es que el hombre, digamos que puede tener una aventura, pero sigue en la casa como si nada, porque vive allá una experiencia, ¿cierto? Es una experiencia física. Ahí él no le pone el corazón en muchos momentos. Entonces va y viene, es lo que generalmente pasa. ¿Cuándo nos ha costado más trabajar en una relación que tiene dificultades? Cuando la mujer especialmente ya el corazón lo ha puesto fuera de casa. ¿Por qué? Porque conecta. Y cuando tú conectas, ¿cierto? Con otra persona dejas de ver lo que pueden ser muchas las virtudes o dificultades. Dejas de conectar con tu pareja y eso hace que el nivel de afectación en la relación sea mucho más alto, sea mucho más delicado y es mucho más complejo poder salvar una relación en esa condición. Entonces, esto lo decimos ¿por qué? Porque eso nos pasaba cuando tú tienes tantas dificultades y hoy cuando las exponemos aquí eran dificultades sin sentido, dificultades que realmente tenían solución mucho más fácil.
Yo era una mujer obsesiva que no lo reconocía, simplemente vengo de un hogar donde se hacía de esa manera y entonces es un proceso aprendido. Y como tú lo aprendes, tú simplemente lo ejecutas, no te das cuenta que con eso lastimas, con lo que dices dañas, con la forma como lo haces hieres y se vuelve una herida constante. Entonces una herida que todo el tiempo hay alguien diciéndole, mire, no lo haga, mire, no toque, mire, piense así, haga así, organice así, pues se vuelve un tema donde la otra persona ya no quiere estar en casa, ¿cierto? Y eso es una herida que no sana, va a estar abierta todo el tiempo. Una herida abierta, tú le echas sal todo el tiempo, va a estar, ¿cierto? Va a estar supurando y no se va a sanar fácilmente, va a permanecer abierta. Bueno, entonces en esta primera parte de la historia les estábamos cantando, nos casamos muy jóvenes, con muchas dificultades a una etapa muy temprana del hogar, porque pensamos que todo lo íbamos a resolver con sexo. Y nos imaginábamos que eso nos iba a ayudar a solventar todas nuestras dificultades, ¿cierto? Se nos olvidó preparar para el viaje, la provisión de qué vamos a vivir. Ah, eso era importante, sí, eso era importante. Adicional a que ya venía un bebé en camino. Cuando nosotros nos habíamos ido, habíamos registrado nuestro deseo de casarnos en una notaría, o sea que nos casamos casi que sin que nadie se diera cuenta. Vamos y nos registramos, estamos planeando un hogar, quedamos en embarazo y tocó que adelantar ese hogar lo más pronto posible. Entonces, cuando hablamos con la mamá que dice, no, pero ¿cómo se les ocurre? No es que ya estamos en embarazo, no, pues ya para qué cuentan, ya no hay nada que hacer. ¿Qué sentimos nosotros, cierto? Que nos apresuramos con todo simplemente a una etapa porque queríamos vivir juntos. Bueno, pasa el tiempo, arrancamos en este proceso y a muy temprana edad, como les decíamos, empiezan las dificultades. Dificultades que habíamos previsto que íbamos a solucionar en la cama, ¿cierto? Pensamos que todo se iba a solucionar desde ahí, pero la dificultad seguía todo el tiempo, o sea que no estaba resuelta. Entonces, podíamos pasar un ratico bien, pero el resto del día muy mal. ¿Y cómo les parece que ya no habían aspectos que nos llevaran a coincidir? Entonces la relación se va separando, se va apartando. Ya tú no empiezas a tener intimidad con tanta frecuencia porque lo que vas haciendo es que la mujer, si no conecta emocionalmente con el hombre, ya no tiene deseo. Y eso hace que tú vayas parando esa posibilidad de vínculo constante. No está bien, pero es una de las formas como lo vivimos. Bueno, entonces llegados 2 años de esta relación, un día vimos que la situación no estaba bien, cada uno realmente con mucha carga. No eran cosas difíciles, pero no tampoco queríamos dar pasos que nos ayudaran a solucionar. Y recuerden que yo tengo un antecedente adicional, estoy estudiando psicología en ese momento. Entonces pienso que todo lo puedo resolver desde mi conocimiento, desde la sapiencia. ¿Cómo les parece que por mucho ensayo y error que hubiese, nada funcionaba? Yo decía, oiga, pero me tocó con el que nada funciona. Qué cosa tan horrible, ya venía dañado desde la casa. Nunca pienso adicional porque una de las cosas que siempre nos pasa es que cuando estamos hablando de pareja, yo siempre veo la dificultad del otro, ¿cierto? Mi mirada es hacia afuera, pero su mirada es hacia afuera también, entonces yo puedo ver todos sus defectos. Hace algunos años el Señor nos permitió un ejercicio, no lo habíamos pensado, cuando regresamos de esta separación y nos pusimos a hablar en qué nos había hecho tanto daño y cuando pensábamos decíamos, oye, de verdad por eso nos separamos, de verdad, un amor, nos sentíamos que nos amábamos lo suficiente, pero realmente no teníamos una base firme. Y un hogar, dice la palabra, que cuando la casa no se construye sobre la roca. Y eso es un principio que realmente para nosotros es funcional. Ya no es una teoría, es una realidad. Cuando la casa se construye sobre la roca, ¿sobre qué roca estás construyendo tu hogar? Y ahora decía Claudita que para nosotros lo hemos aprendido con creces y nos ha tomado años. Al comienzo pensamos que tenía que ser una línea, luego la otra, pero no, aquí funciona Dios solamente. Dios, Jesús, en tu relación con Él hace la diferencia. Porque te voy a decir, como profesional, tenemos una grave dificultad y sentimos que todo lo podemos solucionar nosotras mismas. Pasa como con los médicos, ¿cierto? Puede ser muy bueno para operar a otro, pero para operarse a sí mismo debe ser muy complicado, ¿cierto? Necesitas ayuda. Y la principal ayuda que nosotros podíamos tener y podíamos acceder se llamaba Jesús. Bueno, no lo conocíamos, entonces lo que nosotros hicimos fue separarnos, cada uno toma la maleta, arranca por su lado y estuvimos 4 años separados. Toda la culpa de ese fallido matrimonio era mi esposo, ¿cierto?
Ah, ahorita les preguntamos a ellos a ver que ¿Qué nos digan quién piensan? tenía la razón. Y entonces, como les decía, desde esta perspectiva, todo lo malo, ¿cierto?, está en el otro, porque yo no veo mi dificultad. Es más, yo no me podía reconocer como una mujer con un trastorno. Es más, cuando le digo a mi familia, dicen, ¿qué? Trastornada, ya nos dijo locas, pues. Pero es un término clínico que realmente hace referencia a una persona que tiene una característica particular. Bueno, y entonces hasta ahí no había cambiado nada, nosotros cada uno andaba por su lado, mi esposo, en medio de todas las dificultades que teníamos para comunicarnos, una de las graves dificultades era el proceso de comunicación, era tan malo que ni siquiera nos separamos a ver si esto funcionaba y ni así funcionaba. Entonces no podíamos acordar, ya teníamos un niño de 2 años, intentando por el niño buscar una solución, no encontrábamos solución, a lo último él fue el bienestar familiar y me demandó. Y entonces esto mejoró la situación. Se puso, No, yo no la demandé, ella no lo ha entendido. No, en realidad no la demandé, no. y Sabiendo con- yo que no había una posibilidad de diálogo, porque estábamos los dos, cada uno en lo suyo, decidí que eso, desde allá, ellos fueran los que dijeran qué se debía hacer. Eso fue, no fue realmente una demanda. fue un requerimiento. Entonces en ese proceso, Ujú. en ese sano proceso de comunicación, pues empezamos a involucrar terceros que afectan mucho más la relación, ¿cierto? Pero la situación era tan compleja que un día él dijo, no, esto no se va a solucionar, la cosa está muy complicada, y un día tomó maleta y decidió salir del país y se fue. Bueno, pasaron 4 años y nuestra relación y comunicación era totalmente mala, pero al término de 4 años él regresa y cuenta tú esa parte de la historia. Ahora les voy a preguntar a ver quién tiene la razón. Bueno, yo salía a las 6 de la mañana para trabajar y regresaba a las 11 de la noche. Mi esposa se iba para la universidad, veía sus clases, regresaba a casa y pues tenía un tiempo y ella, el tiempo que tenía muy diligente en el aseo en la casa. En la casa de su mamá hasta el día de hoy es que esto no puede estar así, tiene que estar así. Sí, así ella venía con ese, como ella lo decía. Yo vengo de una familia campesina. Mi mamá hacía de comer para 50 trabajadores y tenía 6 hijos. Entonces usted se imaginará, eh, yo creo que si alguien sabe de libre albedrío aquí soy yo. Se bañaba uno si quería, se cepillaba si quería, si le parecía. La mamá estaba todo el tiempo, era en función de trabajar. Y su esposo, pues también campesino, de la misma manera. Total desorden, cada uno hacía como le parecía y ahora yo vengo y me caso con una persona psicorrígida. Vamos a usar los términos de ella. Con una persona totalmente psicorrígida, que esto tiene que... Y el piso eso parecía que fuera, no sé, de vidrio, eso era... Y yo llegaba a las 11 de la noche la sorpresa cuando yo llego y me encuentro un par de chanclas ahí. Y yo le dije, bueno, realmente para mí eso no eran chanclas, para mí esas eran arrastraderas, pues yo las conocía era como arrastraderas. Y ya con el piso pulidito, encerado, entonces yo llegaba a las 11 de la noche. ¿Quién tenía razón? Díganme ustedes ahora. Entonces ella me decía, el piso, el piso. Yo estaba esperando el pico y ella me decía, no, el pico no, el piso, el piso. Y entonces el pico no llegaba, ya era en el grito, el piso, y entonces yo le contestaba, y perdónenme ahí, ustedes ya saben lo que sigue, y uno ni en su casa puede tener paz. 11 de la noche. ¿Quién tenía la razón? Mujeres, ustedes tenían la razón. Si ustedes fueran ellas. Claro, estuvo todo el día limpiando el piso. Hombres, ¿quién tenía la razón? Ah, Llegó el trabajo. Ya, sí, ella tenía la razón, pero yo también tenía razón. él tenía la Sí. razón. Entonces, pero sí, pero no sabíamos manejar. ¿De qué manera manejamos la situación? Ella se pegó de su razón y yo me pegué de mi razón. Para mí sus razones no eran suficientemente válidas y para ella las mías tampoco. Entonces llegó el día que, por esas cosas tan terribles, pues un día llegó y me encontró con la maleta lista. Fuimos muy prácticos siempre. Usted va a ver a lo largo de la historia que siempre fuimos muy prácticos. Hemos sido personas muy pragmáticas y es que no nos sentamos como a filosofar sobre las cosas, lo que es y lo que según nos parecía. Cuando ella llega, ¿y esa maleta? Me voy. Ah, bueno.
¿Por qué? Por tal cosa, por tal cosa. Y ella decía, ah, bueno, ya. O sea, yo estoy determinado y ella está determinada que no le importa si me voy, listo. Entonces cogí la maleta y me fui. Y cogí el mapa y yo dije, a ver, ¿para dónde me voy? Siempre me gustó el inglés y dije, no, Estados Unidos no me dieron visa, no tengo visa. Además, mm, pensando en propósito, ¿cierto? Siempre el ser humano es una criatura que Jesús creó, ¿para qué? Para que haya un propósito. Dice la Biblia que el Señor bendijo al hombre y a la mujer y les dijo, fructificad y multiplicaos. Tiene que haber propósito. Pero cuando les dijo eso, se lo dijo a dos, no se lo dijo a uno. Pero nosotros cada uno andábamos en nuestros propios propósitos. A ver, yo mismo no tenía muy claro mis propósitos. A mí me gustaba mucho la ingeniería automotriz. Pero cuando estuve en Bogotá me frustré mucho en el tema y regreso a Manizales, allí no hay ingeniería automotriz. Mi esposa ya está estudiando, ya tiene una visión clara, yo voy a ser psicóloga y yo voy a ser empresaria. Ahora nos casamos y ¿en qué quedó el ingeniero? Estoy en una ciudad donde no hay ingeniería, ya estoy casado, ahora yo soy el que tengo que ver por mi hogar porque mi esposa está estudiando. ¿Dónde quedaron mis propósitos, mis sueños personales? Mis sueños se redujeron a vivir el día a día, a vivir el día a día. Y no nos sentábamos a hablar del tema, nunca hablábamos del asunto, ella tenía claro para dónde iba y yo, hoy hay que pagar las facturas, hay que pagar arriendo, hay que pagar empleados. Y entonces en eso se fue. Y cuando viene esa situación, entonces yo, no, por aquí que es más rápido, voy a ir a cumplir mi sueño. Mi sueño era vivir en un país de habla inglesa donde yo pudiera aprender bien el idioma, donde lo pudiera perfeccionar. Algo sabía, pero quería perfeccionarlo. Y cogí el mapa, Estados Unidos no fue, no hay visa, no tengo plata para irme para allá, Canadá me negaron la visa, Aruba es un sitio turístico, allá la gente tiene que hablar inglés y la gente habla, y de hecho habla inglés allá. Me voy para Aruba y empiezo a vivir una vida de soltero, 4 años, soltero, haga de cuenta, 0 kilómetros, ligeramente usado, pero 0 kilómetros. Y, y realmente mi vida en ese momento solo giraba en torno al hijo. Ya había algo que yo no sé si será bueno o será malo. Yo creo que es bueno en algunos casos, pero es malo cuando se está casado tener esa perspectiva. La perspectiva mía es, yo vivo el hoy. Y para mí, la realidad es lo que tengo al frente. Ustedes son mi realidad en este momento. Todo lo demás desapareció. Estando en Aruba, pues pasó eso. Ya mi esposa era un tema del pasado. Era un tema del pasado. En ese momento mi realidad era otra. Ya no, que la mamá de mi hijo y que qué bueno volver. Eso. Y desde muy joven siempre fui así. Eso es bueno en el sentido de que no era el que estaba nostálgico o deprimido por esto, por estas cosas, pero entonces no peleaba por las cosas que valen la pena. Era muy fácil para mí soltar. ¿Sí? Y para mí soltar el matrimonio era como soltar el negocio que no se dio, pues ya que hacemos, no funcionó. Y así viví en Aruba. Entonces, un día estoy allí, pues yo entre el trago y mujeres, un día yo estoy sentado, 6 de la mañana, pues yo creo que había acabado de llegar de la calle y digo, miro al cielo y digo, Dios, ya no quiero seguir esta vida, sea la mujer que tú tengas cuando tú la tengas. Bueno, fue muy del corazón. En esos días toman las Torres Gemelas, como a los 8 o 15 días, toman las Torres Gemelas. La isla es una isla turística. Todos los americanos prácticamente regresaron a Estados Unidos. Yo trabajaba en un hotel, estoy manicruzado, una semana, 2 semanas. Nadie en el hotel, yo solo. Yo dije, me van a pagar ya esta vez la quincena. Yo voy, pago el arriendo, me quedo sin plata, porque además no ahorré en todo ese tiempo. Ganaba poco y además lo poco que quedaba, usted sabe para dónde se iba, sí le enviaba al hijo lo que podía, pero igual había una situación de por medio y es que es muy fácil uno caer en un círculo vicioso del que a veces uno no quiere estar pero no se puede salir. ¿Cuál era el círculo vicioso? Mi jefe era un español, el hombre le gustaba mucho el alcohol y yo trabajaba, tenía un compañero, el único latino que trabajaba conmigo era un venezolano, alcohólico.
Y entonces el jefe el viernes en la tarde, vamos chicos, vosotros habéis trabajado demasiado, yo os invito un par de cervezas. Y entonces yo, no, jefe, no, no, yo quiero llegar a descansar. Yo llegaba a las 3, a las 4 de la tarde a la casa y hasta esa hora trabajaba, me dedicaba a estudiar inglés, eso me gustaba. Todo el tiempo vea televisión, escriba, estudio. Al otro día, entonces me decía el venezolano, oye, chamo, el jefe nos invitó ayer, yo los quiero invitar esta vez. Me decía, yo los quiero invitar esta vez. Yo, no, 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 chamo, no, no, no. Sufrías mucho. Difícil. Ahora, ¿qué pasaba? Nosotros llegábamos a las 4 de la tarde, me decía, me decía él, dos cervezas y os vais a casa, no problem, no hay problema. Claro, yo llegaba, bueno, 2 cervezas, yo no tenía vehículo. Entonces, yo dependía de que él me llevara. Y estábamos allá, cuando a las 5 de la tarde, tilín, 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 happy hour, la hora feliz, la hora feliz. Y la hora feliz es que pedías una jarra de cerveza y te traían otra más. Y ya en ese momento ya estábamos contentos y yo decía, no, pero ¿cómo les voy a dañar a ellos la happy hour? Ellos están felices. Y pues la llegada a la casa, Sí, sí. la llegada a la casa era a las 6 de la mañana del otro día. Al otro día el venezolano, oye, no, qué pena con el jefe, ¿quiere invitó? Yo los invito. Yo, no, 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 yo no quiero ir. Y él me decía, no me vas a dejar solo, por favor, no me dejes solo. Entonces yo por acompañar al chamo. Luego yo a los 8 días, ya el viernes, yo ya me sentía mal porque invitó el jefe, invitó el chamo y ahora yo como voy a... Sí. Y entonces ya el otro día el jefe decía, pero tú invitaste ayer, entonces hoy yo los invito. Y así se volvió un círculo vicioso durante 3 años. Ahora entonces regresamos el último año, se caen las Torres Gemelas, Señor, sea la mujer que tú tengas cuando tú la tengas. Y yo siempre había dicho, yo jamás regresaré, y yo no solía regresar a relaciones que hubiese tenido en el pasado. Cortó y para mí esa persona ya no existía. Y bueno, resulta que regreso a Colombia y en el aeropuerto me espera mi ex esposa con mi hijo y el avión no llega a Manizales, sino que llega a Pereira. Ella me recoge y en el trayecto yo me acordaba de jóvenes de la edad de mi esposa que tenían niños de la edad de mi hijo. En esos bares que yo frecuentaba, cómo entraban con su niño y al momentico entraba un individuo que se veía que no tenía nada que ver con el niño y el hombre se volvió un pulpo allá y el niño apenas tiraba del vestido de la mamá. Y yo decía, no, esto no puede ser, no puede ser. Y yo dije, no. Entonces cuando regreso, eso a mí me daba muchas vueltas y yo dije, no, yo quiero que mi hijo, no sé cómo, pero él crezca en un hogar estable, un hogar en donde él se sienta protegido. En ese trayecto entre Pereira y Manizales hablamos mi esposa y yo y le planteé por qué no retomamos y miramos, hicimos cualquier cantidad de compromisos y así fue que comenzamos de nuevo la relación. Y llego directo al apartamento donde ella vivía, pero al mes o... ¿no? Sí. Estará viendo vos. Y Muy póngale a los 2 disimulado. meses, a los 2 meses yo pensé viendo cómo estábamos. No, esto está peor que antes. No estaba peor que antes. Yo venía más resabiado, ¿te imaginas? Y mi esposa pues no había quedado aquí precisamente rezando. Entonces los dos estábamos en una circunstancia peor de lo que estábamos con anterioridad. Entonces no sé si tú quieras añadir algo. La mayor dificultad que teníamos es que nunca habíamos primero aceptado lo que nos había pasado o nos habíamos sentado realmente a mirar cuáles eran las dificultades que habíamos tenido, ¿cierto? ¿Qué nos había llevado a ese primer momento de separación? Imagínense, y ahora hablábamos de esa base que le ponemos a nuestra relación. Entonces todo lo solucionamos de una manera superficial, todo lo solucionamos físicamente, pero nunca le ponemos a eso un contexto y todo lo que hacíamos era tener buenos propósitos. Hoy, y realmente en teoría es una de las prácticas que se hacen, pero no quiere decir que es la mejor, porque los buenos propósitos duran mientras tú tengas la motivación para hacerlo. Pasa como con el ejercicio, ¿cierto? Y entonces yo voy a perder 2 kilos y entonces empiezo y a los 8 días seguramente he logrado perder los 2 kilos, se me acabó la motivación. Y el problema es que esas motivaciones son cortas, de corta duración, y ante un estímulo negativo próximo, nosotros simplemente abortamos el plan, ¿cierto? Y eso nos pasó. Nos llenamos de buenos deseos, de buenos anhelos, del anhelo de empezar nuevamente y de darle un hogar a nuestro hijo, pero empezamos ya
con unas dificultades que traíamos que no habían sido solucionadas. Yo recuerdo esa parte de la historia y era, digamos que para mí fue muy complejo porque no solamente veía, tenía cosas muy buenas, ¿cierto? Yo siempre había anhelado que pudiésemos, para nosotras, en esa parte emocional existía mucho más peso, para mí particularmente, y él tenía el deseo y el anhelo de empezar nuevamente en nuestro hogar. ¿Cuál es la dificultad? Que yo no había solucionado mis problemas, pero adicional traíamos una carga nueva que ya era mucho más compleja. ¿Qué carga teníamos? Dificultades, ¿cierto? Relaciones, bueno, tantas cosas que empezaban a afectar mucho más ese nuevo caminar. Lo cierto es que no habían pasado 6 años cuando ya el tema estaba en el punto más crítico. Se le suman otras circunstancias. Cuando mi esposo se fue, en ese primer momento yo todavía era una estudiante y dependía económicamente de mi mamá, que me suplía la universidad, porque su primera condición para cuando nos íbamos a casar era, pero no, que no pare la universidad. Yo no tengo problema mientras la universidad continúe, porque ha sido una buena estudiante y pienso que no podemos dejar lo que ya se ha construido y lleva muy adelante en la carrera. Pero la parte más compleja es cuando él regresa, ¿cierto? Entonces ya no quería, viene un hombre diferente, sus sueños y sus anhelos, como él decía, su propósito en la vida había cambiado, antes era un hombre ilusionado por estudiar, por seguir una carrera, pero ya no, ya se habituó a trabajar y su día a día era como lo decía con el español y el venezolano, así mismo lo vivía, puede que no, ya no tomando, pero sus hábitos eran simplemente de subsistir, no realmente de crear y para mí era muy complejo. Entonces empezamos, yo normalmente, y aquí viene un primer tema que vamos a trabajar porque el Señor nos permitió este espacio para que habláramos de propósito. Y en Dios siempre hay propósito. Y una de las primeras cosas que nosotros necesitamos empezar a ver, y está en la palabra, ¿cierto? Y dice que en la palabra habla de un propósito precioso, que siempre hemos visto desde una perspectiva muy puntual. Él dice que fructificad y multiplicados. ¿Lo han escuchado? Y ese nos gusta mucho, ¿cierto? Y lo relacionamos mucho con la parte sexual, pero cuando Él nos dice fructificar, nos está diciendo no solamente tengan sexo y hagan hijos, nos está diciendo es que seamos prósperos. Esa fructificación habla de la prosperidad de la vida, ¿cierto? De aprender a sacar lo mejor de lo que tenemos, de aprovechar porque es un regalo. Pero cuando nosotros vemos más el obstáculo que lo bueno, siempre vamos a estarle dando vueltas a la situación sin poder resolverla. Esos éramos los dos. Todo el tiempo nos veíamos lo malo y no veíamos lo bueno. Entonces yo encuentro un hombre sin sueños, sin anhelos, y yo tenía claro lo que quería en la vida. ¿Qué pasaba ahí? Pues que se contraponía fácilmente. Yo empiezo entonces en ese momento, ya estoy trabajando para una multinacional, empiezo a crecer profesionalmente, el ascenso se me da muy rápido, bueno, las finanzas empiezan entonces a vivirse muy diferente, yo empiezo a ganar mucho más que mi esposo y a ser proveedor en mi casa, pero eso me da más libertad, autonomía y de alguna manera egolatría, que es muy dañina para el corazón y para la pareja. Entonces empiezo a entender que yo no necesito de un esposo, que siempre estuve equivocada, que estaba atada, que no veía mi crecimiento porque me sentía estancada todo el tiempo, pero era una condición más del corazón, de la mente y del corazón. ¿Saben cuál es la dificultad? Que nosotros nunca vemos a la otra persona o a nuestra pareja con los ojos de Dios. Las vemos generalmente como nosotros queremos ver esa relación, ¿cierto? Es que yo lo quiero fiel cuando son infieles. Y todo lo que tú dices es que lo quieres fiel, pero el día que él es fiel, no, yo ya lo quiero rico. Y cuando vemos es que nuestro foco siempre está, miren, yo sé que lo han escuchado, lo han visto, ¿cierto? Nuestro foco, la forma como tú ves al otro siempre está comparándose con el esposo del vecino, ¿cierto? Con la esposa del vecino. Porque siempre estamos mirando, ay, pero ¿por qué a ella le tocó mejor? ¿Por qué le tocó rico? ¿Por qué le tocó próspero? ¿Por qué le tocó ingeniero y a mí no me tocó médico? Cuando vemos siempre la perspectiva desde fuera, es mucho mejor la del vecino que la propia, porque no valoramos. Y eso nos pasó. Realmente en mi corazón había muchos temas sin solucionar, muchísimos. Pero uno de los primeros que realmente empecé a entender fue cuando el punto de partida, y es que nos íbamos a volver a separar. Yo ya vi que no podía crecer, que mi esposo era un hombre básico, que no quería muchas cosas. Yo empecé a tener propuestas para salir de la ciudad, para tener otras posibilidades económicas, laborales. Y él me dijo, no, es que yo de acá no me quiero ir.
Entonces yo empecé a decir, no, bueno, o sea, no me quiere dejar crecer, yo tengo muchas posibilidades, pero simplemente me voy a quedar aquí atada, pero no valoraba lo que tenía. Simplemente empecé a ver las cosas con una perspectiva muy equivocada que me hizo mucho daño. Llegó un día, en el momento más crítico de no entendernos, había muchísimo desprecio en nuestra relación. Mi esposo dice, cuando contamos la historia, pienso que se los va a contar, es que parecíamos hermanitos más que esposos. Entonces todo el sueño, el anhelo, el deseo con el que empezamos y les contábamos cuando íbamos a empezar, se murió. Ya entonces éramos dos extraños durmiendo en una cama, compartiendo vivienda, ¿cierto? Pero no realmente como esposos. Y era una grave dificultad que no habíamos solucionado. Cada uno andaba por su lado, tomaba sus decisiones, nos encontrábamos en temas muy puntuales, pero no, realmente no queríamos solucionar. Y la primera era yo. El día que él me dijo, esto no va para ningún lado, la verdad es que nos equivocamos y yo pienso que estamos mejor si yo me voy. Teníamos una promesa a nuestro hijo, en ese momento solamente estaba el primer hijo, y es que íbamos a hacer un viaje por Medellín, él no conocía, íbamos a venir, íbamos a hacer un viaje y volvíamos por el Fresno, que es de donde somos, y que al llegar allí terminábamos las vacaciones y luego subíamos a Manizales y que al regresar él cogía la maleta y se iba. Yo le dije, listo, me parece que está bien, porque realmente fácilmente nos desprendíamos, el propósito se acababa rápidamente, lo negociábamos, ni siquiera luchábamos por eso. Entonces, en ese punto de la historia simplemente eso hicimos. Cuando vimos la dificultad, yo realmente ya tenía muchos deseos de salir corriendo. A eso se le suma que, bueno, que cuando yo veo todo mi foco, cómo estoy llevando la situación que vivo en casa, pues simplemente me focalizo en el trabajo y es un escape. Entonces, todo lo bueno que tengo lo tengo en el trabajo, en la casa tengo la peor parte de la historia. Y es muy triste porque adicional, imagínate como profesional cuántas veces tú te atreves a aconsejar a alguien cuando tú misma estás viviendo una situación que no tiene una solución, ¿cierto? Y eso realmente cuestiona. Pero pues igual, tú sigues por la vida con lo que tienes y con lo que puedes. No fue fácil, especialmente teníamos un hijo que de un día para otro sus papás arreglan su matrimonio. Imagínense, él me llama y me dice que si lo puedo esperar en el aeropuerto de Pereira, que va a regresar. Entonces yo le digo, listo, pido permiso en el trabajo, me voy con el niño, llego a Pereira, lo espero, se baja del avión, nos subimos a un carro y entre Pereira y Manizales, que son 2 horas prácticamente, solucionamos el matrimonio. ¿Ustedes se imaginan? Quedó solucionado. Eso sí, con todos los buenos, los compromisos y buenos deseos, ¿cierto? Pero tú no puedes, tú no puedes, tú no miras, yo no miro, tú no hablas, yo no hablo, tú no... Y bueno, sí, hagámoslo así, pero imagínese en las fuerzas propias, trabajar y hacer esto, justamente caminar e intentar solucionarlo, era imposible, era más fuerte de lo que nosotros podíamos ver. Entonces, de un día para otro, sin terapia, sin acompañamiento, le vamos a decir al niño, bueno, ¿cómo te parece que hoy se queda tu papá en casa? ¿Cierto? Y entonces sales de la cama de la mamá con la que has dormido los últimos 4 años, sales simplemente para una nueva cama, pero después de que regresa y 6 años después vamos a decirle, bueno, otra vez tu papá se va de la casa. O sea, nosotros no calculábamos el daño que le estábamos haciendo a nuestros hijos. Y esa es una de las mayores dificultades, es que nosotros vamos por la vida sin entender qué consecuencias trae cada uno de nuestros actos. Porque ahora al comienzo hablábamos, no planificamos nada, somos reactivos, vamos por la vida y muchas veces hiriendo, haciendo daño y no pensamos. Hoy es el tiempo, que si estamos aquí es porque hay un propósito para que empecemos a considerar todas aquellas cosas que no habíamos visto antes. Bueno, nos fuimos entonces en el famoso viaje a Medellín, para que el hijo conociera. Cada uno ya tenía su plan. Vamos a ir, vamos a pasar. Y cada uno. Entonces yo buscaba un apartamento y tenemos ahí un video. En el carro vamos cantando. Qué bonita es esta, estamos felices. Qué bonita es esta vida. Y íbamos a llegar a Fresno. Era el último destino, era el destino antes de Manizales. Y en Fresno, pues cuando el hijo conociera a sus primos, sus familiares, ya regresamos a Manizales, les decía. Faltaban 2 cuadras para llegar a la casa. Y yo le había dicho a mi esposa, yo le digo, allá afuera. Y le digo yo, mira, a mí no me interesa nada. Yo me voy con la maletica y la ropita y ya. No teníamos nada.
fin y al cabo, había todo el salario, un buen salario promedio, pero no teníamos nada. Hoy que hacemos cuentas responsables, entonces no sabemos, porque no andábamos Bebedores. ya en ese momento ya la alcohol no estaba. Lo cierto es que yo espero que le digo a ella, pues quédate con todo. Y con todo era el carro que estábamos pagando, un carro pequeño y estábamos pagando entre los dos. Bueno, yo faltan 2 cuadras, faltan 10 minutos y empiezo a pensar, ¿no? También es un vehículo. ¿Cómo así que está roto? Con la mitad de y bueno, ya íbamos llegando a sus cuadras, paramos por eso, así como Faldudito. Faldudito, como me decía, estaba ahí, que estaba mochando, garantizada, de 2.000 espacios, estaba para ir a casi media cuadra, y salió como pudo, y arrancó y lo hacía así grande, y cuando ya iba a pasar por el pie, que no cambiaba, y acabó el carro y ya era hasta atrás. La mitad de no pude ni voltear, sus antecedentes, y conocí que ya esa camioneta de Lucía, que es para dejemos que se vaya, quiero poner ahí el riesgo, se va a ver, se empezamos y ahí es cuando ella se puede estar con alguien. Resulta que cuando recién terminé la carrera, yo estaba sola con mi niño, entonces trabajaba y los fines de semana para ir a ver a mi mamá, que vivía en ese momento aún en el Fresno, entonces tenía un consultor, empiezo a atender gente y con eso, digamos que me ayudaba, me monetizaba para los viajes. Y empiezo a viajar con cierta frecuencia y a atender a algunas personas. Una de esas personas era familiar de mi esposo, que había ido por varios procesos en un pueblo más restrictivo el tema de salud. Entonces ella me busca y me dice, necesito ayuda y es crítica. El concepto, digamos que de la persona era bien complejo y entonces cuando empiezo en el proceso le digo, no amiga, esto se complicó, necesitamos un psiquiatra. Aquí ya el tema es mucho más complejo, el tema digamos que el diagnóstico era muy complicado. Entonces la remito al psiquiatra, le hago un acompañamiento mientras empieza este proceso, pero ya el tema es medicado, ¿cierto? Era necesaria la medicación. Bueno, y entonces nos dejamos de ver, ya nosotros vamos en nuestra historia, él regresa, bueno, todo lo demás. Cuando regresamos ese día, aquí ya, ese era un paréntesis, cuando ya volvemos a esta parte de la historia, cuando le dañaron la mitad del carro de mi esposo, nosotros estábamos allá y estábamos a punto de separarnos, mi mamá en ese momento justo anda en un tour por Israel. Pues bueno, nosotros estábamos solos en la casa de mi mamá. Y estábamos allá cuando me encuentro yo en el parque y veo a esta paciente que había visto y era una mujer bien compleja, pero cuando yo la veo con una sonrisa de oreja a oreja, un rostro resplandeciente, pues yo no tuve opción sino que salí corriendo. Hola, ¿cómo estás? Y entonces le pego el grito, ella para, nos encontramos, nos abrazamos, las mujeres somos un poco así, ¿cierto? Y nos encontramos, nos abrazamos, nos piqueamos, ¿qué te pasó? ¿Cómo estás? ¿Por qué te veo tan bien? ¿Cuál es el psiquiatra? ¿Cambiaste de psiquiatra? ¿Es el que te recomendé? No, ¿cuál psiquiatra? A mí la vida me cambió, la vida me sonríe, mi vida es otra. Y entonces cuando está diciendo eso, ¿cómo así, amiga? ¿Qué pasó? Y dice, te quiero contar. Pero como la historia es tan larga, más bien te invito esta noche para que me acompañes al lugar donde yo conocí. Y yo le dije, ¿eso qué es? Eso ya me sonó raro. Entonces me dice, no, hagamos una cosa, veámonos a las 7, voy por ti a la casa y te llevo. Y bueno, y Héctor Darío, como son de la familia, entonces me preguntó por él, yo le dije, no, 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 nada que hacer. Pasó de ser el terapeuta a la paciente. Entonces, no, ya no hay nada que hacer, esto no tiene solución, nos equivocamos nuevamente, otra vez. Oh, no, no puede ser, ustedes dan mucha lora, qué pereza. Bueno, no, nos terminamos pico, abrazo, chao. Yo me fui para mi casa a organizarme, ella quedó de pasar por mí y apenas ella pasa, llama a toda la familia y dice, esta noche hay que llevar a Héctor Darío y a Luz Karime al lugar, me hace el favor todo el mundo a orar. Pero nosotros no sabíamos, ¿cierto?, de qué nos estaban hablando. Esa noche pasan, ella va por mí a la casa y le hace una llamada a mi esposo. Bueno, ella me llama y me dice, hola sobrino, yo no sabía de ella en años, de mi familia, escásame de mi papá, ni de mis hermanos, ni de los primos, no sabía nada de eso.
Y en buena parte de eso no hay nada. Pero en realidad es un propio no sé si acá dice pero yo estoy viendo además desaparece. Yo viajo a visitar a mi familia y entonces mi esposa me llama, ¿cómo tienes pensado mucho? Porque le hacen a uno las preguntas. Y yo ya no miento. Mi amor, tengo la verdad. Tú sabes cómo soy yo. No he tenido Tú tiempo. sabes cómo soy yo. Y yo, bueno, me llama la tía, me dice, sobrino, ¿cómo estás? La tía, me llama, hola sobrino, ¿cómo estás? Es que sobrino te tengo una invitación, tengo una invitación a este sobrino de la tía Uy, la tía está en una secta o algo así. Seguramente sí, yo estaba divorciado de una religiosa. Yo no quería nada con ninguna religiosa. Y cuando ella me dice, no, cuando ella ya va a quedar aquí, me dice ella, pues yo lo pensé, solo me dijo eso. Me dijo, sobrino, le tengo una invitación, pero no es para la religión. Y entonces, ahí pues para ¿usted qué dice? Pero no me pasó a mí, porque Dios desconoce, Jesús desconoce tan profundamente. Así que él sabía que necesitaba una religión. Pero cuando él le dice Jesús, en nombre de Jesús, a mí sí me hizo un impacto, porque cuando yo estaba en la Luma, una noche yo estoy acostado, yo vivía en Caracas, de espaldas a la ventana, y de pronto una voz tocante. Era una voz, no era por el volumen, no era por era la autoridad que se escondía de eso. Y me dice, mira, si el hombre esto y esto, el hombre no se permite, no iría al infierno, iría al cielo. Y en ese momento yo estoy temblado, y yo voy a morir. Porque hay autoridad, la voz que me está dando es autoridad suprema. No es un espanto, no es una sombra, no es un susurro, es Dios. Es Dios el que me está hablando. Y yo estoy ahí aterrado, no sé qué estoy vamos a hacer. De pronto se va. Pero viene una voz suave y me dice Jesús estuvo aquí. Y yo decía Jesús. No me tuvo que decir Jesús, pero yo lo sabía. Desde que me habló Jesús, el impacto inicial es que la historia es real, vivo, es real. Y me dijo, venga, y Jesús y Dios son un solo. Y yo sí, era Jesús. Y sí, esa autoridad era Dios, era la autoridad de Dios. Y entonces yo con la cortina y miro las estrellas están así. En Aruba no hay mucho televisión, las estrellas son muy fácil verlas, pero esa noche las estrellas como las estaban así. Y me dice nada de nada. Y él creó todo lo que tú ves. Yo estuve intentando 2 o 3 semanas. Sí. Yo trabajaba en un lugar como es el home center aquí, y entonces yo subía con los montacargas, personas allí, y fue un conflicto por lo menos por una semana, porque yo no podía controlar mis movimientos. Entonces volvemos a la llamada, entonces, pero solito no se va si es para hablar de eso, si es recuerdo que interesa, pero si es para hablar de eso, sí que me interesa. Bueno, yo voy a educar, y cruzo la puerta, me recibe alguien. Primero, siento la presencia de un amor en el ambiente. Que de alguien aquí está Dios. Yo en mi prevención miraba esto que será. Y cuando miro lo que en un lugar donde apenas se construyó, lo está apenas construyendo. Y yo entro así como prevención, pero la presencia que siento, la prevención se fue un poco. Me recibe una persona, me hace una política hasta adelante. Y